El aire en The Gilded Compass estaba espeso con el olor del dinero y la ambición, una fragancia de cuero envejecido, perfume caro y vieiras a la plancha. Para Maya Jenkins, de 22 años, sobre todo, olía a agotamiento. Cada tintineo de la cubertería contra la porcelana era un tic del reloj que marcaba la cuenta regresiva hacia el final de su turno doble. Entonces, él se sentó en su sección. Arthur Coleman, un hombre cuyo rostro aparecía en todas las revistas de negocios, un titán de la tecnología cuya fortuna neta podría resolver el hambre mundial. Mientras ella le volvía a llenar el vaso de agua, él deslizó por la mesa de caoba hacia sus inversores, una cartera gastada de cuero revelando el esquema que lo inició todo. Y en ese instante, el mundo de Maya se detuvo porque en la esquina inferior derecha, en una cursiva familiar y elegante, había una firma que no veía desde hacía 10 años. La firma de un fantasma. The Gilded Compass no era solo un restaurante, era un teatro. Cada noche los jugadores más poderosos de la ciudad representaban su ritual de dominio y celebración en su escenario tenuemente iluminado. Maya Jenkins era parte del equipo invisible, un fantasma con un uniforme negro impecable, entrenada para estar presente sin ser vista, para anticipar una necesidad antes de que se expresara. Sus movimientos eran económicos perfeccionados por 2 años, equilibrando bandejas cargadas de Chateau d'Oop y platos de trufle roto meticulosamente dispuestos. Esa noche, su sección estaba engalanada por Arthur Coleman. No era solo rico, era una fuerza de la naturaleza, un hombre que él solo había revolucionado el sector energético con su empresa Coleman Industries y su tecnología propietaria Coleman Core. Poseía ese tipo de arrogancia casual que nace de no haber escuchado nunca un no, y de que eso importara. Su voz atravesó el zumbido educado del restaurante, aguda y decisiva, mientras ordenaba por toda la mesa de 3 inversores psicofantes. Empezaremos con las ostras Rockefeller, y traigan una botella del 045 Moache, el auténtico. No el Cellar Backup, ordenó sin mirar a Maya, sino a un punto en algún lugar por encima de su hombro. Maya simplemente asintió, el rostro convertido en una máscara de neutralidad profesional. Por supuesto, señor. Por dentro, un cóctel conocido y amargo de resentimiento y fatiga le hervía. Ahora mismo debería estar diseñando procesos cuánticos, no sirviéndolos. 2 años atrás, había sido una estudiante destacada en Caltech, con una beca completa. Su futuro era una trayectoria brillante y ascendente. Entonces llegó la llamada telefónica. Su madre Helen se había desplomado. Un trastorno neurológico degenerativo raro. La beca cubría la matrícula, no la montaña de facturas médicas, ni el costo de la atención permanente. Así que Maya abandonó los estudios, cambiando el mundo de la física teórica por la realidad tangible de pagar el alquiler y las recetas. Regresó a casa, tomó el trabajo mejor pagado que pudo encontrar sin título, y vio cómo sus sueños se alejaban por el retrovisor. Su vida era ahora un bucle, la quietud antes del alba en su pequeño apartamento. Comprobar a su madre dormida, el largo trayecto en autobús hasta el restaurante, la agotadora danza del servicio, el regreso nocturno a casa, y las horas silenciosas estudiando los viejos libros de texto de su padre, tratando de que el fuego de su mente no se apagara. Su padre, Robert Jenkins, el hueco abierto en su vida. Era un físico brillante, un hombre que veía el universo en patrones y ecuaciones. Solía llenar servilletas con diseños de máquinas de movimiento perpetuo y explicarle la nucleosíntesis estelar como cuento para dormir. Hace 10 años, cuando ella tenía 12, simplemente desapareció. Un día estaba allí contándole con entusiasmo que estaba al borde de un gran avance, una nueva forma de aprovechar la energía de plasma que lo cambiaría todo. Al siguiente ya no estaba. La policía encontró su coche abandonado cerca de los acantilados junto al viejo faro. Hallaron una nota, pero era vaga, hablaba de fracaso y depresión. Dictaminaron suicidio. El cuerpo nunca apareció. La pérdida había hecho trizas a su familia. Quebró el espíritu de su madre mucho antes de que la enfermedad quebrara su cuerpo. Dejó a Maya con una certeza íntima de que algo no encajaba, una negativa arraigada a creer la versión oficial. Su padre era un luchador.
Un hombre cuyo optimismo era tan ilimitado como el cosmos que estudiaba. No se habría rendido así como así. Camarera. La voz de Coleman la trajo de golpe al presente. Señaló con impaciencia su vaso vacío. Mis disculpas, señor. Maya avanzó con la jarra las manos firmes, a pesar del temblor de irritación que llevaba dentro. Mientras se inclinaba para servirle, Coleman, en un gesto de orgullo teatral, abrió la cartera de cuero gastado que había traído. Caballeros, anunció a sus invitados con una voz que resonaba de autosatisfacción. Antes de hablar del futuro, permítanme mostrarles el pasado. El mismo génesis de Coleman Industries, la servilleta, por así decirlo. Sacó una sola hoja plastificada de la cartera. No era una servilleta, sino una hoja de papel de dibujo amarillenta por el tiempo, cubierta de ecuaciones complejas, y un esquema bellamente intrincado. Representaba una cámara toroidal entrelazada con líneas de campo magnético e inyectores de partículas. Era un dispositivo de energía de fusión elegante y revolucionario. A Maya se le cortó la respiración. Era inquietantemente familiar como una melodía de un sueño medio olvidado. Había visto dibujos así durante toda su infancia esparcidos por el escritorio de su padre. Coleman dio un golpecito con el dedo en la página. Hace 20 años, un destello de inspiración que se convirtió en una realidad de $1 billón. El diseño original del núcleo Coleman. Sus invitados murmuraron asombrados. Pero Maya no los miraba a ellos. Sus ojos estaban fijos en la esquina inferior derecha de la página. Allí, junto a una fecha de hace 2 décadas, había una firma de trazo fluido y seguro, la R, con un gran bucle elegante, la J con un trazo descendente firme y decidido. El tiempo se ralentizó. El tintinear del restaurante se desvaneció en un rugido lejano. El peso de la jarra de agua en su mano se volvió inmenso. Era una firma que había trazado con el dedo 1000 veces en tarjetas de cumpleaños, en permisos escolares, en las portadas de sus libros favoritos. Era la firma del hombre que le enseñó los nombres de las constelaciones. Robert Jenkins. El mundo se inclinó en su eje. Cada duda, cada sospecha que había albergado durante una década, se unió en un único punto cegador de certeza. Una furia fría, aguda y pura atravesó su agotamiento. Su voz cuando salió no fue el susurro deferente de una camarera. Fue tranquila, clara y cargada con el peso de 10 años de dolor. Señor, dijo con la mirada fija en él, esa es la firma de mi padre. Arthur Coleman se quedó helado. Por un instante su rostro fue un lienzo de emoción cruda y sin defensa. No era solo sorpresa, era el shock primario de un fantasma que emerge de la tumba. El terror de un hombre cuya realidad cuidadosamente construida se estaba resquebrajando bajo sus pies. La máscara engreída y condescendiente que mostraba al mundo se disolvió revelando algo feo y asustado debajo. La copa de cristal a medio camino de sus labios se le resbaló de las manos. Pareció quedar suspendida en el aire una eternidad antes de chocar contra el borde de la mesa de caoba. El sonido no fue un tintineo, sino una explosión violenta y aguda. Fragmentos de vidrio se esparcieron por la madera pulida y el mantel blanco impecable. El agua se acumuló alrededor de la base del tallo roto, empapando la esquina del valioso esquema. ¿Qué acabas de decir? Balbuceó Coleman, su voz un susurro ronco. Sus ojos abiertos y llenos de pánico saltaron de Maya a la firma en la página y de vuelta a ella. Los 3 inversores miraban desconcertados con los tenedores suspendidos en el aire. La violencia repentina del vaso caído había destrozado la atmósfera plácida del restaurante. Cabezas se giraban en las mesas cercanas. El señor Dubois, el gerente del restaurante, impecablemente vestido y perpetuamente ansioso, ya se deslizaba hacia ellos, el rostro una máscara de cortesía preocupada. Maya no se inmutó. La fría certeza que había echado raíces en su pecho la mantenía firme. Señaló con un dedo tembloroso pero decidido la página. Esa firma. Jenkins. Es Robert Jenkins. Era mi padre. El asombro de Coleman se transformaba rápidamente en una furia frenética de animal acorralado.
Arrancó el esquema del charco de agua que se expandía secándolo frenéticamente con una servilleta de lino. Eso es absurdo, bramó recuperando su voz, pero ahora con un filo frágil y defensivo. Seguridad. Saquen a esta chica delirante de aquí. No estoy delirando, dijo Maya, su voz elevándose para igualar la suya y atravesando los murmullos de los otros comensales. Conozco su firma. Conozco su trabajo. Esas son sus ecuaciones. Él llamó a su diseño Proyecto Quimera. Me lo contó. El nombre golpeó a Coleman como un impacto físico. Su rostro palideció de un blanco enfermizo y calcáreo bajo su costoso bronceado. Proyecto Quimera. Era un nombre que no había escuchado en voz alta en 20 años. Un nombre enterrado profundamente en los cimientos de su imperio. Un fantasma que pensó haber exorcizado para siempre. El señor Dubois llegó a la mesa, su sonrisa dolorosamente tensa. «Señor Coleman, ¿hay algún problema, señora? Por favor, está molestando a nuestros clientes. Esta camarera me acosa a mí y a mis invitados con fantasías descabelladas». Gruñó Coleman guardando el esquema en su cartera y cerrándola de golpe. Se puso de pie erguido sobre Maya, usando su presencia física para intimidarla. «Está claramente inestable. Quiero que la despidan ahora mismo». «Se lo aseguro», comenzó Dubois volviéndose hacia Maya con ojos suplicantes. Pero Maya no se dejó silenciar. 10 años de preguntas sin respuesta de un duelo que le dijeron que aceptara sin pruebas hervían en su interior. «Miente», dijo su voz resonando con convicción. Miró más allá de Coleman a los rostros atónitos de sus inversores. «Esa tecnología, el núcleo Coleman, era de mi padre. Desapareció hace 10 años. Este hombre construyó su fortuna sobre una idea robada y una mentira. Uno de los inversores, un hombre de cabello plateado llamado Peterson, miró a Coleman con un destello de duda en los ojos. La reacción del CEO era demasiado extrema, demasiado violenta para ser un simple malentendido. Era la reacción de un hombre con algo que ocultar. «¡Basta!», rugió Coleman. Agarró el brazo de Maya, sus dedos clavándose en su carne como garras. «Fuera, fuera de mi vista», Maya se soltó de un tirón tambaleándose hacia atrás. «No puedes simplemente hacer que la gente desaparezca. Señor Coleman, la verdad no funciona así». El señor Dubois, viendo a un cliente multimillonario al borde de un colapso público, tomó su decisión. Se interpuso entre ellos su cuerpo protegiendo a Coleman. «Señorita Jenkins, suficiente. Está despedida. Por favor, recoja sus cosas y abandone el local de inmediato. Seguridad la escoltará afuera». 2 fornidos guardias de seguridad que habían estado merodeando cerca avanzaron. No la tocaron, pero su sola presencia era un muro sólido. La lucha se desvaneció de Maya, reemplazada por una profunda y escalofriante sensación de injusticia. Había dicho la verdad, una verdad que había estado hirviendo dentro de ella durante una década. Y en respuesta, el mundo se había unido para proteger al hombre poderoso y expulsarla. Miró a Arthur Coleman por última vez. El miedo había desaparecido de su rostro, reemplazado por una fría máscara reptiliana de furia controlada. Sus ojos contenían una silenciosa y brutal promesa. «Esto no ha terminado. Te destruiré por esto». Mientras los guardias la conducían hacia la salida del personal, un silencio se abría a su paso y pudo oír la voz de Coleman, ahora artificialmente suave, intentando salvar la velada. «Mis más profundas disculpas, caballeros. Una empleada descontenta, completamente loca. Ahora sobre esas proyecciones de expansión». La pesada puerta de la cocina se cerró tras ella, cortando el sonido. Maya permaneció en el caos de la cocina, lleno de vapor y ruido metálico su delantal, sintiéndose como un disfraz que ya no tenía derecho a llevar. Había sido despedida, estaba sin trabajo. La próxima ronda de medicación de su madre vencía en una semana. Pero entre el pánico y la humillación, una nueva sensación comenzó a arraigarse. Era una resolución fría y firme. La reacción de Coleman no había sido de inocencia, había sido de culpa. No era solo un ladrón, estaba ocultando algo mucho, mucho más oscuro. No solo había robado el trabajo de su padre, sabía lo que le había sucedido.
Maya Jenkins, la pobre camarera, había desaparecido. En su lugar estaba la hija de Robert Jenkins, y acababa de encontrar la nueva misión de su vida, descubrir la verdad sin importar el costo. Su padre no solo había desaparecido, había sido borrado, y ella iba a escribirlo de nuevo en la existencia. El despido fue rápido y brutal. El señor Dubois le entregó una pequeña caja que contenía las pertenencias de su casillero, y su último cheque de pago, su rostro una máscara pétrea de desaprobación. Dejó en claro que no recibiría indemnización ni referencia, y que si alguna vez volvía a pisar la propiedad, sería arrestada por allanamiento. El mensaje era claro. La influencia de Arthur Coleman se extendía mucho más allá de las paredes de su corporación. El viaje en autobús a casa fue un borrón de luces callejeras y vergüenza. El peso de su nueva realidad la aplastaba. Sin trabajo, con una madre enferma y un enemigo poderoso. Era una situación imposible. Cuando finalmente entró sigilosamente en su pequeño apartamento, el único sonido era la respiración suave y rítmica de su madre, durmiendo en la habitación contigua. La visión de Helen, tan frágil y vulnerable, le provocó una nueva oleada de pánico. ¿Qué había hecho? Había cambiado su frágil estabilidad por un momento de ira justiciera. Se hundió en el sofá gastado con la cabeza entre las manos. La escena en el restaurante se repetía en su mente, el shock en el rostro de Coleman, el veneno en sus ojos, el nombre Proyecto Quimera. No era una fantasía, era real. Un nuevo pensamiento atravesó la desesperación. Durante 10 años solo había tenido dolor y sospechas. Ahora tenía un nombre, Arthur Coleman, y tenía un objetivo. Impulsada por una oleada de adrenalina que disipó su agotamiento, Maya fue al armario del pasillo y tiró de la cuerda de las escaleras del ático. Los escalones de madera desvencijados crujieron en protesta mientras subía al espacio frío y polvoriento. El ático era un mausoleo de su vida anterior, lleno de cajas con cosas que Helen no pudo desechar tras la desaparición de Robert. Olía a papel viejo, cedro y recuerdos olvidados. Bajo una sola bombilla desnuda, comenzó su búsqueda. No sabía exactamente qué estaba buscando. Una pista, una conexión, cualquier cosa. Revolvió cajas de viejas decoraciones navideñas, sus boletines escolares de la infancia y pilas de fotografías. Y entonces lo encontró, una caja de cartón resistente, etiquetada simplemente como R. Shuttleworth. Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Cortó la cinta de embalaje quebradiza con un cúter y levantó la solapa. Dentro, había docenas de cuadernos del tipo de espiral que se compra en una librería universitaria. Estaban llenos de la densa y minuciosa caligrafía de su padre, página tras página, de ecuaciones, teorías y diagramas. Era la obra de su vida. Pasó las siguientes horas en el suelo polvoriento como una arqueóloga solitaria, desenterrando una civilización perdida. Encontró borradores tempranos del esquema que había visto esa noche, con notas en los márgenes. Una decía: "A cree que el campo de contención es demasiado inestable. Sé que puedo resolverlo. A.C. Arthur Coleman". Más al fondo de la caja encontró una carpeta manila. Dentro no había planos sino fotografías. Se le cortó la respiración. Allí estaba su padre, 20 años más joven, sonriendo con el brazo alrededor de un Arthur Coleman, mucho más joven y delgado. Estaban de pie frente a un edificio gris, con un cartel detrás que decía Northwood Applied Sciences. Parecían amigos socios. Coleman no era solo un tiburón corporativo que se topó con el trabajo de su padre. Se conocían. Habían trabajado juntos. Esta traición era más profunda, más personal de lo que ella podría haber imaginado. Siguió escarbando. En el fondo de la caja, metida en una funda en la parte trasera de una carpeta gruesa, encontró una sola hoja de papel. Era una copia al carbón de un documento legal. Un acuerdo de disolución de sociedad entre Robert Jenkins y Arthur Coleman, para una empresa llamada Helios Innovations. Estaba fechado apenas 3 semanas antes de la desaparición de su padre. Según el denso texto legal, Robert Jenkins renunciaba a todas las reclamaciones sobre su propiedad intelectual compartida, específicamente algo llamado Proyecto Quimera,
a cambio de una suma irrisoria. El documento indicaba que la disolución se debía al comportamiento cada vez más errático del señor Jenkins y a su supuesta mala conducta profesional. La parte más escalofriante era la firma al final. Era el nombre de su padre, pero la firma estaba mal. Era una falsificación burda y torpe. La elegante R con bucle estaba apretada. La J aguda era vacilante y temblorosa. No se parecía en nada a la firma segura del esquema que Coleman había mostrado ni a los miles de ejemplos que ella tenía en los cuadernos que la rodeaban. Esto era la prueba irrefutable. Coleman no solo había robado la idea, había fabricado un documento legal para cubrir sus huellas. Había planeado un golpe pintando a su padre como inestable para desacreditarlo y apoderarse de la obra de su vida. Un frío temor la invadió. La historia del supuesto suicidio de su padre de repente parecía mucho más siniestra. Un hombre a punto de ser despojado de todo su legado, su reputación destruida por su socio. ¿Caería en la desesperación y se arrojaría al mar? ¿O lucharía? ¿Y qué haría un hombre despiadado como Arthur Coleman a alguien que se interpusiera en el camino de una idea de $1 billón? El pensamiento era tan aterrador que se sintió físicamente enferma. No solo había borrado el nombre de su padre de una patente, había borrado a su padre. Maya reunió con cuidado el documento falsificado, la fotografía y uno de los cuadernos que contenían los primeros diseños del proyecto Quimera. El polvo del ático ya no se sentía como polvo de muertos, se sentía como pólvora. Había sido una víctima durante 10 años a la deriva en un mar de dolor. Ahora tenía pruebas, tenía una dirección y tenía un enemigo. Al descender del ático, mientras la primera luz gris del amanecer entraba por la ventana de la sala Maya, sintió un cambio profundo en su interior. El miedo seguía allí un nudo frío en el estómago, pero estaba eclipsado por una feroz y ardiente determinación. Ya no luchaba solo por la memoria de su padre, luchaba por su vida. Tenía que demostrar que él no firmó ese papel, que no se suicidó. Tenía que descubrir qué ocurrió realmente hace 10 años. Y sabía que no podía hacerlo sola. Maya sabía que su siguiente paso no podía ser la policía, un documento falsificado de hace 10 años, y la palabra de una camarera despedida contra la de un multimillonario adorado. La descartarían antes de que terminara su historia. Necesitabas a alguien que ya supiera cómo luchar contra gigantes, alguien que no temiera a Arthur Coleman. Pasó el día en la biblioteca pública usando sus computadoras para indagar en el pasado de Coleman. Buscó artículos, demandas y cualquier indicio de controversia relacionado con él o con Coleman Industries. Para un hombre de su estatura, su historial público estaba sospechosamente limpio. Pero al profundizar en sitios de noticias archivados de hace 5 o 6 años, encontró un nombre: Ben Carter. Ben Carter había sido periodista de investigación para el New York Chronicle, una estrella en ascenso conocida por sus implacables e intrépidas exposiciones sobre la mala conducta corporativa. Y 6 años atrás, había puesto la mira en Arthur Coleman. Publicó una serie de artículos insinuando irregularidades en la fundación de Coleman Industries, cuestionando la línea de tiempo del desarrollo del Coleman Core, y citando fuentes anónimas que hablaban de un socio en la sombra que había sido obligado a irse. La reacción fue inmediata y catastrófica. Coleman Industries demandó a Carter y al Chronicle por difamación, lanzando una despiadada campaña de desprestigio que pintó a Carter como un fabulador imprudente. Sus fuentes anónimas se retractaron, probablemente bajo coacción o a cambio de un cuantioso pago. El Chronicle, enfrentando una batalla legal que podía llevarlo a la quiebra, cedió. Llegaron a un acuerdo extrajudicial, despidieron a Ben Carter y publicaron una retractación completa de sus artículos. Carter quedó profesionalmente arruinado. Había sido intocable y luego se convirtió en un paria. Maya encontró su paradero actual a través de un blog tecnológico marginal, que él dirigía ahora desde su apartamento. Era una sombra de su antiguo trabajo, una plataforma cínica y divagante, donde despotricaba contra los gigantes tecnológicos que lo habían expulsado. Era un león herido que aún rugía, pero desde los confines de una jaula. Era perfecto.
Encontró su dirección en una parte industrial y deteriorada de la ciudad. El edificio de apartamentos era de varios pisos con pintura descascarada y un persistente olor a concreto húmedo. Tocó la puerta del apartamento 4B, con el corazón latiendo con fuerza. El hombre que respondió no era lo que ella esperaba. Era más joven de lo que sugería su foto, quizá a finales de sus 30, con ojos cansados, que conservaban un destello de inteligencia fatigada. Su cabello estaba desordenado. Necesitaba afeitarse y su camiseta estaba manchada con lo que parecía café. Sí, preguntó con voz áspera. ¿Eres Ben Carter? Se apoyó en el marco de la puerta con una expresión mezcla de sospecha y aburrimiento. Depende de quién lo pregunte. Si vendes algo, no compro. Si traes citaciones, déjalas en el felpudo. Mi nombre es Maya Jenkins, dijo ella apretando con fuerza su bolso. Leí tus artículos sobre Arthur Coleman. Sus ojos se entrecerraron. El aburrimiento desapareció reemplazado por un destello de algo agudo y doloroso. Historia antigua. Me equivoqué. El periódico lo dijo, el mundo entero lo dijo. Ahora sí me disculpas. Comenzó a cerrar la puerta. Espera. Maya puso la mano deteniendo la puerta. No estabas equivocado. Tenías razón. Solo que no tenías las pruebas. Él se detuvo estudiando su rostro. No vio a una fanática ni a una loca, sino a una joven con una seriedad desesperada en los ojos. Suspiró un sonido de profundo cansancio y abrió la puerta un poco más. Tienes 5 minutos. Luego te echo. Su apartamento era un caos de libros periódicos apilados y pizarras blancas cubiertas de diagramas y notas garabateadas, todo conectado con una red de cuerdas rojas. Era la guarida de un hombre obsesionado. En el centro de todo había un enorme tablero dedicado a Coleman Industries. ¿Aún lo investigas?, dijo Maya, más como afirmación que como pregunta. Digamos que es un pasatiempo, murmuró Ben, apartando una pila de revistas de una silla. Como construir barcos en una botella. Inútil, pero mata el tiempo. Así que, ¿cuál es tu historia? La nueva fábrica de Coleman contaminó tu agua potable. Su coche autónomo atropelló a tu gato Maya, ignoró su cinismo. Caminó hasta el tablero centrado en Coleman y sacó los objetos de su bolso. Primero clavó la fotografía de su padre y un joven Arthur Coleman. Los ojos de Ben se agrandaron ligeramente. ¿Quién es el otro, mi padre? Robert Jenkins, dijo Maya. Luego clavó junto a la foto el acuerdo falsificado de disolución de sociedad. Y este es el documento que Coleman usó para robar su trabajo. Mira la firma. Ben se inclinó, su instinto periodístico despertando a pesar suyo. Examinó la firma burda, luego miró a Maya, y ella continuó con voz firme. Arthur Coleman estaba en el restaurante donde trabajo. Estaba mostrando el esquema original del Coleman Core. Tenía la firma real de mi padre. Lo confronté. Me despidió. Ben guardó silencio un largo momento. Caminó por el pequeño apartamento frotándose la nuca. Tomó la foto estudiando los rostros de los dos jóvenes tan llenos de esperanza y ambición. Observó el documento falsificado, su ojo entrenado, notando las señales de una falsificación, la presión inconsistente, la vacilación en los trazos. Miró a la joven que estaba en su sala, que acababa de arriesgarlo todo para enfrentarse a un titán. Proyecto Quimera, dijo en voz baja mirando su propio tablero donde había escrito el nombre con un signo de interrogación. Un dato de una de las fuentes que luego se retractaron. El nombre que le dio tu padre. Sí, susurró Maya. Ben finalmente la miró, y por primera vez el cinismo en sus ojos desapareció, reemplazado por el fantasma del reportero cruzado que solía ser. El fuego no se había apagado. Solo estaba latente esperando combustible. Chica, dijo con voz áspera por la emoción. ¿Tienes idea de en lo que te has metido? Esto no se trata solo de crédito robado. Un hombre como Coleman no construye un imperio de $1 billón, y deja cabos sueltos si tu padre no firmó ese papel, y luego desaparece convenientemente. Lo sé, dijo Maya, su voz temblando levemente. Creo que está vivo. Creo que Coleman lo escondió en algún lugar. No creo que esté muerto. Ben la miró.
Luego miró su tablero la red de mentiras y poder que había estado intentando desenredar durante 6 años. Él había estado perdiendo la clave, el elemento humano, la víctima, la prueba. Y ahora ella estaba de pie en su apartamento. Esto ya no era solo una historia. Era una oportunidad de redención. La suya y la de Robert Jenkins. «Bien, Maya Jenkins», dijo él, una lenta y peligrosa sonrisa extendiéndose por su rostro. «Tienes mi atención. Vamos de casa». La alianza entre Maya y Ben se forjó en el crisol de un propósito compartido. El apartamento de Ben se convirtió en su sala de guerra. Su energía caótica, antes sin rumbo, ahora tenía un enfoque láser. Resucitó viejos contactos, desempolvó técnicas de entrevista y examinó la evidencia que Maya había traído con un hambre que no sentía desde hacía años. Maya, a su vez, aportó el contexto crucial revisando los cuadernos de su padre, descifrando su taquigrafía científica y dibujando el retrato del hombre brillante y confiado, a quien Arthur Coleman había traicionado. Su primera pista fue Northwood Applied Sciences, la empresa de la fotografía. Unas pocas llamadas revelaron que había sido una pequeña incubadora tecnológica que se declaró en quiebra hace más de 15 años. La mayoría de sus registros se habían perdido, pero la perseverancia de Ben dio frutos. Localizó un nombre en un antiguo directorio del personal, Walter Schmidt, un técnico de laboratorio senior que había trabajado con Jenkins y Coleman. Encontrarlo no fue fácil. Walter Schmidt había desaparecido del mapa. No tenía presencia en redes sociales ni dirección actual. Ben finalmente lo encontró a través de una lista de miembros de un club de entusiastas de radios antiguas. Vivía en una tranquila comunidad de retiro a 3 horas de la ciudad. Cuando llegaron a su pequeño bungalow impecablemente cuidado, Walter era un hombre nervioso de aspecto frágil y ojos azules acuosos, que rondaba los 70 y tantos años. Dudaba incluso en dejarlos entrar. Pero en el momento en que Maya se presentó como la hija de Robert Jenkins, su compostura se desmoronó. Los hizo pasar con las manos temblorosas. Sabía que llegaría este día, susurró frotándose las manos. Siempre lo supe. Sentado en su sala bañada por el sol rodeado de viejas radios de onda corta, Walter Schmidt descargó su conciencia después de una espera de 20 años. Robert era un genio, comenzó con la voz cargada de emoción. El resto de nosotros éramos solo químicos e ingenieros. Él era un poeta de la física. Arthur, en cambio, era el vendedor. Encantador, ambicioso y absolutamente despiadado. Vio el genio en Robert, pero lo vio como un producto, un recurso que explotar. Les contó sobre el proyecto Quimera. Confirmó que había sido idea de Robert de principio a fin. La contribución de Coleman fue conseguir financiación y manejar la parte empresarial. A medida que Robert se acercaba a un prototipo funcional estable, Coleman se volvió más posesivo y secreto. Arthur empezó a excluir a Robert de las reuniones de negocios. Walter explicó que Coleman decía a los inversores que era su trabajo, que Robert solo era un investigador brillante pero inestable, que necesitaba supervisión. Estaba preparando el terreno para la traición. El día que ocurrió está grabado en mi memoria, continuó Walter. Coleman convocó una reunión de emergencia con el pequeño equipo. Sostuvo un documento firmado, el mismo que Maya encontró, y anunció que Robert Jenkins dejaba la empresa por un colapso nervioso. «Era una mentira», dijo la voz quebrándose. Robert estaba estresado, sí, pero estaba a punto de un gran avance. No estaba inestable, estaba emocionado. Más tarde ese día vi a 2 hombres que no parecían científicos ni inversores, escoltando a un Robert protestando fuera del laboratorio. Arthur nos dijo que lo llevaban para recibir ayuda. Nunca lo volvimos a ver. Maya sintió que el aire le abandonaba los pulmones. ¿Los viste llevárselo? Walter asintió avergonzado. Todos teníamos miedo. Arthur acababa de asegurar una nueva ronda de financiación basada en los últimos datos de Robert. Nos dijo que si se difundía la noticia de la supuesta inestabilidad de Robert, la financiación desaparecería y todos perderíamos el trabajo. Nos hizo cómplices con nuestro silencio. Nos pagó a todos una generosa indemnización cuando disolvió Helios Innovations y fundó Coleman Industries un mes después.
Era dinero para callar. Ben se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Walter, dijiste que lo llevaban para recibir ayuda. ¿Sabes a dónde? ¿Un hospital? ¿Una clínica? Walter vaciló sus ojos moviéndose por la habitación como si el propio Coleman pudiera estar escuchando. Arthur estaba hablando por teléfono ese día. No se suponía que yo oyera, pero mencionó un lugar, una instalación de cuidados a largo plazo. Dijo que era privada discreta, un sitio donde los casos difíciles podían manejarse indefinidamente, lejos de miradas indiscretas. Willow Creek. Mencionó un lugar llamado Willow Creek Sanitarium. El nombre quedó suspendido en el aire pesado y ominoso. Un sanatorio, no un hospital, un lugar para los olvidados. ¿Sigue existiendo?, preguntó Maya, su voz un extraño susurro. Ben ya estaba tecleando frenéticamente en su portátil. Tras unos minutos de búsqueda, su rostro se ensombreció. Ahora está rebautizado como Willow Creek Wellness Retreat. Es una instalación privada de alta gama y alta seguridad en medio de la nada. Se especializa en atención psiquiátrica a largo plazo para personas de alto patrimonio. La junta directiva es anónima, gestionada a través de una serie de empresas fantasma, pero apostaría mis ahorros de toda la vida a que Arthur Coleman mueve los hilos. Maya se puso de pie, una tormenta de emociones agitándose en su interior. Dolor, furia y un destello de esperanza tan frágil como aterrador. Su padre no estaba muerto. Era un prisionero. Durante 10 años había estado encerrado, silenciado, mientras su captor construía un imperio sobre sus sueños robados. «Tenemos que sacarlo de allí», dijo su voz, temblando con una nueva y férrea determinación. Walter la miró, sus ojos acuosos, llenos de una triste admiración. «Ten cuidado, niña. Arthur Coleman no es el mismo joven ambicioso que conocí. Ahora es un monstruo, y ha pasado 20 años protegiendo su gran mentira. Hará cualquier cosa, lo que sea, para mantenerla enterrada». La revelación de que su padre probablemente seguía vivo, prisionero en una jaula dorada, cambió por completo la dinámica de la investigación. Ya no se trataba de una búsqueda de justicia, era una misión de rescate. Las apuestas habían pasado de la reputación a la vida y la libertad. Ben Carter empleó sus habilidades de investigación para indagar en Willow Creek Wellness Retreat. Lo que encontró fue una fortaleza. Estaba enclavada en un remoto valle boscoso, rodeada de seguridad de última generación, placas de presión, cámaras infrarrojas y una fuerza de seguridad privada con entrenamiento militar. Entrar por la puerta principal era imposible sin una orden judicial que no podían obtener sin pruebas concretas de que Robert estaba dentro. Y no podían conseguir esas pruebas sin entrar. Era un círculo perfecto diseñado por un hombre que no dejaba nada al azar. Mientras elaboraban planes en el apartamento de Ben, la presión de Coleman comenzó a aumentar. Empezó de manera sutil. La solicitud de desempleo de Maya fue inexplicablemente rechazada por un error administrativo. Luego, el blog de Ben sufrió una serie de ciberataques sofisticados que derribaron el sitio repetidamente. Los estaban vigilando. La intimidación escaló una noche, cuando Maya regresó a casa. La cerradura de la puerta de su apartamento estaba rota, la madera astillada por dentro. El lugar había sido revuelto. No era un robo. Su pequeño televisor y las joyas de su madre seguían intactos. Pero las cajas de su padre del ático habían sido registradas, los cuadernos esparcidos por el suelo. El mensaje era claro. «Sabemos quién eres. Sabemos lo que buscas. Detente». La madre de Maya, Helen, estaba aterrorizada. «Maya, por favor», suplicó su voz frágil. «Sea lo que sea, no vale la pena. Coleman es demasiado poderoso. No puedo perderte a ti también». Al ver el rostro asustado de su madre, Maya sintió una punzada de culpa, pero pronto fue consumida por una ira desafiante. «Por eso tenemos que hacerlo, mamá», dijo en voz baja y firme. «Ya no solo protegen una mentira. Están asustados. Estamos cerca». La irrupción consolidó su determinación. Tenían que actuar y rápido. Su única esperanza era Walter Schmidt. Lo llamaron explicándole la situación. El viejo técnico, agobiado por la culpa y horrorizado por las tácticas de intimidación,
finalmente aceptó ayudarlos de una manera más directa. «Podría haber una forma de entrar», dijo Walter por una línea segura que Ben había configurado. El ala más antigua de la instalación, el sanatorio original, tiene un sistema de climatización obsoleto. Lo sé porque Helios Innovations licitó un contrato para actualizarlo hace años, mucho antes de todo. Los planos deberían estar todavía en los archivos del condado. Es una posibilidad remota, pero podría haber un conducto de servicio sin vigilancia, un punto ciego en la seguridad. Era el rayo de esperanza que necesitaban. Ben, usando una identidad falsa y una historia plausible sobre preservación histórica, logró acceder a los planos archivados del condado. Pasó un día examinando los esquemas de décadas de antigüedad y lo encontró un gran conducto de ventilación de salida en el lado oeste del edificio oculto por una espesura de arbustos crecidos. Según los planos, era lo suficientemente grande para que una persona se arrastrara por él y conducía directamente a los túneles de servicio del sótano del ala residencial más antigua. Era un punto ciego demasiado viejo y aparentemente insignificante para estar cubierto por la nueva red de seguridad de alta tecnología. Su plan era desesperado y peligroso. Ben actuaría como vigía y centro de comunicaciones desde un coche de alquiler estacionado a 1 kilómetro de distancia. Maya, por ser más pequeña y ágil, sería la que entraría. Walter les había dado de memoria el plano del ala residencial, incluyendo la ubicación probable de las discretas habitaciones de alta seguridad, usadas para pacientes como su padre. Ella llevaría un pequeño auricular para comunicarse con Ben, y un teléfono celular modificado para fotografiar cualquier evidencia que encontrara. La noche elegida era oscura y sin luna, con pronóstico de lluvia, para ayudar a cubrir cualquier ruido. Mientras conducían hacia la remota instalación, el silencio en el coche era denso de tensión. Ben miró a Maya. Ella vestía ropa oscura, su rostro pálido pero decidido. Parecía increíblemente joven para asumir un riesgo tan monumental. «No tienes que hacer esto». «Maya», dijo Ben en voz baja, «podemos encontrar otra manera». «¿Qué otra manera hay, Ben?», respondió ella con la mirada fija en la oscura carretera. «Él ha estado allí dentro durante 10 años. Cada día que esperamos es otro día que él pierde. Voy a entrar». Estacionaron en un camino de tala oculto de la carretera principal. Ben preparó su equipo de vigilancia, un portátil conectado a un amplificador de señal y un escáner de radio policial. Bien dijo con voz de negocio. «Prueba de comunicación». «Te escucho», susurró Maya al diminuto micrófono de su cuello. «Tienes una ventana máxima de 30 minutos. Después de eso, la patrulla de seguridad nocturna hace una revisión perimetral. Entra, encuéntralo, toma una foto y sal. No interactúes. No te dejes atrapar. Tu seguridad es la prioridad». Maya asintió, el corazón golpeando como un tambor contra sus costillas. Se colgó una pequeña mochila que contenía una linterna, una multiherramienta y el teléfono desechable. Sincronizaron sus relojes. «Buena suerte», dijo Ben con los ojos llenos de una preocupación que iba más allá de la historia. Ella le dio una pequeña y tensa sonrisa. «Nos vemos en 30 minutos». Luego salió del coche y se desvaneció en el bosque oscuro y enmarañado, un fantasma moviéndose en silencio hacia la guarida del dragón. Cada crujido de las hojas, cada chasquido de una rama sonaba como un disparo en la noche silenciosa. La imponente silueta de la instalación de Willow Creek se alzaba sobre los árboles, una prisión moderna disfrazada de lugar de sanación. Estaba aterrorizada, pero un pensamiento la impulsaba hacia adelante. «Papá, voy por ti». El arrastre por el conducto de ventilación fue claustrofóbico y aterrador. El metal frío y húmedo raspaba su ropa, y la oscuridad era absoluta, rota solo por el delgado haz de su linterna. Telarañas rozaban su rostro, y el aire estaba viciado con olor a descomposición y desinfectante. Se sentía como si estuviera arrastrándose hacia una tumba. Después de lo que pareció una eternidad, vio una rejilla delante. Usando su multiherramienta, retiró con cuidado los pernos oxidados y descendió al silencioso y cavernoso sótano de Willow Creek. Los túneles de servicio eran un laberinto de tuberías,
y conductos tenuemente iluminados por luces de emergencia enjauladas. Un zumbido bajo el sonido del soporte vital del edificio vibraba en el piso de concreto. «Estoy dentro», susurró en su micrófono. «Copias la voz de Ben», crepitó en su oído. «Según los planos, necesitas encontrar la escalera de mantenimiento C. Te llevará al primer piso del ala oeste. Mantente en silencio. Hay camilleros de guardia». Guiándose por los borrosos rótulos en las paredes, Maya encontró la escalera. Ascendió con cautela, todos sus sentidos en alerta máxima. El aire se volvió más cálido, el olor a desinfectante más fuerte. Emergió en un pasillo que no se parecía en nada al sótano mugriento. Allí todo era estéril y extrañamente silencioso. Los pisos eran de mármol pulido. Las paredes de un tono crema relajante y una iluminación indirecta suave daban al corredor una serenidad de ensueño. Era una hermosa prisión silenciosa. Las puertas de las habitaciones eran de roble macizo sin nombres, solo números. Cada una tenía una pequeña ventana de vidrio reforzado y una ranura para bandejas de comida. «Estoy en el ala oeste», respiró. «Está tranquilo. Demasiado tranquilo». «Ese es el pabellón de alta seguridad», dijo Ben. «Los pacientes aquí están aislados. Walter dijo que a menudo están fuertemente sedados. Empieza a revisar las habitaciones. Te quedan 20 minutos». Con el corazón latiendo con fuerza, Maya comenzó su sombría tarea moviéndose de puerta en puerta, mirando a través de las pequeñas ventanas. En la primera habitación, una anciana estaba sentada mirando una pantalla de televisión en blanco. En la siguiente, un hombre dormía inquieto, murmurando en sueños. Cada habitación contenía a una persona perdida para el mundo, sus fortunas pagando para mantenerlos fuera de la vista y de la mente. Entonces llegó a la habitación 113, espió a través del cristal y su mundo se detuvo. La habitación era austera, una cama, una pequeña mesa, una silla. Sentado en el borde de la cama de espaldas a la puerta, había un hombre de cabello gris ralo. Estaba demacrado, los hombros caídos en una postura de profunda derrota. Dibujaba en un pequeño cuaderno con un lápiz, sus movimientos lentos y deliberados. Luego giró ligeramente la cabeza, y Maya vio su perfil a la tenue luz. El rostro era más viejo, más delgado, surcado de líneas de tristeza que ella nunca había conocido. Pero era él. La frente alta, la forma de la nariz, la curva suave de la ceja. Era su padre. Un sollozo se atascó en su garganta, y se tapó la boca para ahogarlo. Lágrimas corrían por su rostro. Estaba vivo. Después de 10 años creyendo que estaba muerto de haberlo llorado, él estaba allí. Ben susurró con la voz ahogada por la emoción. «Lo encontré. Es él». «Bien, Maya. Bien». La voz de Ben era un ancla firme en su tormenta emocional. «Toma la foto. Necesitas pruebas». Con manos temblorosas levantó el teléfono. Tenía que captar su rostro. Golpeó suavemente el vidrio reforzado. «¿Papá?» El sonido fue apenas audible, pero en el profundo silencio del pasillo fue suficiente. Robert Jenkins se estremeció. Se giró lentamente, los ojos nublados y desenfocados, como si la mirara desde una gran distancia. Hubo un destello de confusión, un fantasma de reconocimiento, pero estaba sepultado bajo una década de medicación y aislamiento. «Papá, soy yo», susurró ella presionando su mano contra el vidrio frío. «Soy Maya». Su ceño se frunció. El nombre pareció agitar algo profundo dentro de él. Dio un paso vacilante hacia la puerta, sus ojos intentando atravesar la niebla de su conciencia. En ese momento, mientras la miraba, su rostro lleno de una desgarradora mezcla de confusión y anhelo, ella logró la foto, una imagen clara de su rostro, la prueba. De repente un golpe pesado resonó al final del pasillo, una puerta metálica cerrándose de golpe. Un celador. «Maya, tienes que irte ahora». La voz de Ben fue aguda en su oído. «Vienen las patrullas». El pánico la invadió. No podía dejarlo. No otra vez. Pero sabía que si la atrapaban ambos, se perderían para siempre. La prueba en su teléfono sería destruida y ella sería silenciada como él. «Te amo, papá»,
susurró a través del vidrio. Voy a volver por ti, lo prometo. No sabía si él entendía, pero cuando se giró para huir, vio que su mano se alzaba y presionaba el vidrio reflejando la suya. La adrenalina la impulsó. Corrió de regreso por donde había venido, sus pasos resonando en el pasillo silencioso. Bajó las escaleras de mantenimiento, los pulmones ardiendo, y se lanzó de nuevo al oscuro laberinto del sótano. Encontró el conducto de ventilación, se impulsó hacia arriba, y reptó frenéticamente de regreso al mundo exterior. La imagen del rostro de su padre ardía en su mente. Cuando finalmente salió del conducto de regreso al bosque frío y húmedo, jadeaba cubierta de suciedad y lágrimas. Corrió tropezando entre la maleza hasta que vio la silueta familiar del coche de alquiler de Ben. Abrió la puerta de un tirón y se desplomó en el asiento del pasajero temblando incontrolablemente. Lo tengo, jadeó levantando el teléfono como una reliquia sagrada. Tengo la prueba. Ben no habló. Solo puso una mano firme en su hombro, mientras ella sollozaba por el padre que había perdido, por el que había encontrado, y por la lucha que se avecinaba. Habían irrumpido en la guarida del dragón. Ahora tenían que averiguar cómo matar al dragón. La fotografía lo cambió todo. Era granulada, tomada a través de un vidrio grueso pero innegable. El hombre en la habitación 113 era Robert Jenkins. Ben Carter sabía que esa imagen, combinada con el testimonio de Walter Schmidt y el documento falsificado, era suficiente. No solo tenía una historia, tenía una bomba capaz de destruir un imperio corporativo. Trabajó febrilmente durante las siguientes 48 horas encerrándose en su apartamento con Maya. Escribió el artículo de su vida, una obra maestra de periodismo de investigación que exponía todo el sórdido relato. Detalló la sociedad inicial, la traición, los documentos falsificados, el secuestro disfrazado de intervención médica y los 10 años de encarcelamiento ilegal. Incluyó la fotografía de Maya, la declaración jurada de Walter, que finalmente aceptó dar de manera oficial, y un análisis comparativo de la firma real de Robert frente a la falsificación. Nombró a Arthur Coleman no como un ladrón, sino como un secuestrador. No lo publicó en su blog marginal. Esto era demasiado grande. Llamó el único favor que le quedaba en el mundo a un antiguo colega, un editor senior del Wall Street Journal, uno de los pocos que en privado le había creído 6 años atrás. Envió el archivo cifrado con un simple mensaje: redención. La historia estalló un martes por la mañana. No solo causó sensación, fue un tsunami global. ¿Dónde está Robert Jenkins? Se convirtió en el tema número 1 en tendencia mundial en una hora. Las acciones de Coleman Industries se desplomaron en las operaciones previas a la apertura, borrando miles de millones de dólares en valor antes del toque de campana. Furgonetas de noticias rodearon la reluciente sede de la compañía y las puertas de Willow Creek Wellness Retreat. Arthur Coleman quedó desconcertado. Emitió una furiosa negación, llamándolo un ataque vicioso e infundado, orquestado por un periodista desacreditado y una joven delirante. Pero la evidencia fotográfica era demasiado contundente, la narrativa demasiado detallada. Su cuidadosamente construida muralla de mentiras, que había resistido durante 20 años, se desmoronó en cuestión de horas. Agentes federales armados con una orden emitida gracias al artículo de Ben allanaron Willow Creek esa misma tarde. Encontraron a Robert Jenkins en su habitación tal como Maya lo había descrito. Estaba desorientado y débil, pero su mente, aunque nublada por años de medicación inadecuada, seguía allí. Cuando una agente le preguntó suavemente su nombre, él la miró y dijo con una claridad que sorprendió a todos: «Me llamo Robert Jenkins y quiero ver a mi hija». La reunión no ocurrió en una prisión, sino en un hospital privado y seguro. Cuando Maya entró, su padre estaba sentado en la cama libre de sedantes por primera vez en una década. La miró y esta vez no había niebla en sus ojos, solo reconocimiento y un amor profundo y abrumador. Maya susurró con voz áspera: «¿Me encontraste?». Ella corrió a su lado y se abrazaron, dejando que años de tiempo robado y dolor silencioso se deshicieran en un solo abrazo. Helen también estaba allí sosteniendo la mano de su esposo. Por primera vez en 10 años,
Su propia enfermedad pareció desvanecerse ante el milagro. La caída de Arthur Coleman fue tan rápida como total. Fue arrestado esa misma noche cuando intentaba huir del país en su jet privado. La batalla legal fue inmensa, pero la evidencia era irrefutable. El testimonio de Walter Schmidt, combinado con los registros médicos ilegalmente alterados de la instalación y la condenatoria pista financiera que iba de las empresas fantasma de Coleman directamente a Willow Creek, selló su destino. Fue declarado culpable de secuestro, encarcelamiento ilegal y una docena de cargos de fraude. El imperio construido sobre su mentira fue desmantelado. Coleman Industries se vio obligada a declararse en bancarrota y a reestructurarse, pero de sus cenizas nació algo nuevo. Las patentes del proyecto Chimera, ahora devueltas con justicia a Robert Jenkins, se convirtieron en la base de una nueva empresa, Jenkins Carter Energy. Ben Carter, con su reputación no solo restaurada, sino elevada a legendaria, tomó un puesto en la junta directiva jurando asegurar que la compañía siempre operara con la transparencia por la que él había luchado. Y al mando como nueva directora ejecutiva estaba Maya Jenkins. Había cambiado su uniforme de camarera por un traje de negocios, pero no había perdido el fuego que la impulsaba. Ya no era solo la hija de un genio, era una líder por derecho propio. Su mente, antes destinada a la física teórica, ahora se dedicaba a construir un futuro mejor con la tecnología que su padre había creado. Meses después, Maya estaba junto a su padre y Ben en un laboratorio limpio y brillantemente iluminado, mirando un nuevo esquema en una pantalla. Su padre, aunque aún en recuperación, tenía de nuevo el viejo brillo en los ojos. «El campo de contención», dijo Robert señalando la pantalla. «Por fin resolví la ecuación de estabilización. Me tomó 10 años de pensar en esa habitación, pero lo logré». Maya sonrió una sonrisa verdaderamente radiante. «Lo sé, papá», dijo poniendo su mano en su hombro. «Vamos a cambiar el mundo de verdad esta vez». La historia de Maya Jenkins es un poderoso recordatorio de que la verdad, por más enterrada que esté, siempre lucha por salir a la luz. Es una historia sobre el vínculo irrompible entre un padre y una hija, y el increíble coraje que se necesita para que una sola persona se enfrente a un imperio de mentiras. El viaje de Maya de ser una camarera con el corazón roto, que luchaba por sobrevivir, a convertirse en una poderosa directora ejecutiva que reclamó el legado de su familia. Demuestra que nuestras circunstancias no nos definen nuestras decisiones. Sí, ella eligió luchar, creer, y nunca renunciar al fantasma del hombre que le enseñó a mirar las estrellas. Si esta historia de resiliencia, justicia y amor familiar inquebrantable te conmovió, por favor ayúdanos a compartirla con el mundo. Haz clic en el botón de me gusta, comparte este video con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales que inspiren y cautiven. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan.